Buenas, esto es BIM Praxis, el podcast donde el BIM se encuentra con la inteligencia artificial. Exploramos la ciencia, la tecnología y el futuro desde el enfoque de la arquitectura, ingeniería y construcción. ¡Empezamos! Muy buenas. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de BIM Praxis. Hoy os traemos cómo afinar tu propia inteligencia artificial en casa con un Sloth Studio y una tarjeta gráfica comercial. Hola, ¿qué tal? A ver, fíjate en esto. Hasta hace nada, un par de años como mucho, si alguien quería alterar el código fundamental de una inteligencia artificial, la imagen mental era inevitable, ¿no? Totalmente. Necesitabas, el presupuesto de un país pequeño. Sí, y un centro de datos enorme en Islandia o algo así. Exacto, un centro de datos en Islandia refrigerado bajo cero y un equipo de 50 ingenieros escribiendo un código incomprensible. Una locura, vamos. Pero la realidad de hoy, y esto es lo que vamos a desgranar en este análisis, es otra completamente distinta. Resulta que el ordenador que mucha gente quiere en su salón, pues para jugar a videojuegos, tiene ahora mismo la potencia suficiente para reescribir la mente de un modelo de lenguaje. Y ojo, en exactamente un minuto. Eso es, en un minuto. Por eso hoy tenemos sobre la mesa un material súper interesante que desglosa cómo una serie de herramientas gratuitas están democratizando este proceso por completo. Concretamente usando el proyecto de código abierto Unsloth y su nueva interfaz visual, el Unsloth Studio. Es que es un cambio de paradigma monumental. O sea, si conectamos esto con la perspectiva general, lo que este material nos está mostrando no es solo una nueva herramienta de software, sin más. Ya. Es literalmente el colapso de la mayor barrera de entrada que existía en el desarrollo de la inteligencia artificial. La barrera del hardware y de la complejidad, ¿verdad? Tal cual, la complejidad técnica y el altísimo coste computacional. Porque, históricamente, los usuarios de a pie éramos meros consumidores. Consumidores de modelos que empresas gigantes habían entrenado por nosotros con esos presupuestos millonarios. Te daban la caja negra y tú a usarla. Exactamente, pero lo que Unsloth plantea con este nuevo flujo de trabajo es, fíjate, darnos las llaves del taller. Ya no ejecutamos modelos estáticos, ahora los modificamos y les enseñamos comportamientos nuevos de forma local, en nuestra propia casa. A ver, vamos a desgranar esto porque el salto me parece enorme. Para quienes ya siguen el tema, el proyecto Unsloth ya era muy respetado en la comunidad de código abierto, ¿no? Sí, muchísimo. Porque era súper eficiente a la hora de procesar IA. Pero la pieza clave que analizan las fuentes de hoy es Unsloth Studio. Eso es, la versión estudio. Bueno. Y la gran revolución, por lo que entiendo, no es que añadan más algoritmos matemáticos hipercomplejos y ocultos, sino que aporta una capa visual. Una interfaz gráfica, sí. Es como si nos dijeran que ya no hace falta alquilar un laboratorio corporativo para experimentar, sino que podemos montar, un reactor de IA en el ordenador que usamos para jugar. Y encima sin tener que picar líneas y líneas de código en una terminal oscura, que es lo que echaba para atrás a mucha gente. Hombre, claro, es que la terminal impone. Y lo más impactante de este análisis es que exige unos requisitos de hardware que, ya están en muchísimos hogares. Sí, las famosas tarjetas gráficas comerciales. Claro, se menciona que todo este flujo funciona sobre tarjetas gráficas GeForce RTX de consumo. El único requisito fuerte que señalan las fuentes es tener al menos 16 GB de memoria VRAM, memoria de vídeo, para afilar un modelo pequeño. Que 16 GB de VRAM es una cifra crítica. Sí, es la frontera. Porque hace no tanto tiempo hablar de esa cantidad de memoria de vídeo dedicada era terreno exclusivo de estaciones de trabajo profesionales. De servidores, prácticamente. Exacto. Pero hoy en día es una especificación estándar en la gama media alta que usan diseñadores gráficos, editores de video o los aficionados al gaming. El hardware ya está distribuido, está en millones de casas. El cuello de botella era el conocimiento para aprovechar ese hardware. Tal cual. Y eso es exactamente lo que viene a resolver esta nueva generación de interfaces visuales como Unsloth Studio. Pero claro, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Una vez que tenemos la máquina y el programa instalados, la pregunta es ¿qué construimos exactamente? Porque el análisis de hoy nos propone un objetivo súper concreto. Tomar un modelo de lenguaje pequeñito, que por defecto te da respuestas cortas, directas, un poco telegráficas, y transformarlo en uno que posea un razonamiento analítico profundo. Que explique sus motivos paso a paso. Exacto.
Y para lograr esto, el material detalla un concepto que me parece fascinante, el flujo de trabajo de destilación, o Distillation Workflow. Ahí es que la destilación de conocimientos es uno de los conceptos más elegantes que hay en el aprendizaje automático actual. A ver, explícanos cómo funciona esto de la destilación. Pues mira, en este escenario tenemos básicamente dos entidades. Por un lado tenemos al modelo alumno. El aprendiz, Exacto. Que en este caso práctico es el modelo llamado DOS-Instruct. ¿vale? Es un modelo ligero, rápido, es ideal para ejecutarse en casa sin que el ordenador salga ardiendo. Pero como bien decías, es un modelo que va directo al grano. Te da la respuesta y ya está, sin mostrar su proceso mental. Ujú. Y por otro lado tenemos al modelo profesor. Que este es el modelo gordo, ¿no? Claro, es un modelo mucho más complejo, grande y capaz. En el documento analizado mencionan el Nemotron 3 Nano de NVIDIA, que se caracteriza precisamente por tener una gran capacidad de razonamiento lógico. Vale, entiendo. Entonces, el objetivo del proceso de destilación es, en esencia, transferir esa metodología de pensamiento rigurosa del profesor al alumno. Y aquí, oye, me surge una duda absolutamente pragmática, porque seguro que más de uno lo está pensando. A ver, dispara. Si ya tenemos un modelo grande, este profesor que comentas, que es buenísimo, que es súper inteligente y que ya sabe razonar paso a paso de forma natural, Sí. pues, a ver, ¿por qué no usamos simplemente ese modelo grande y nos ahorramos todo el trabajo? Claro. O sea, ¿por qué tomarnos la tremenda molestia de sentar a un modelo gigante a enseñarle trucos a uno pequeño? Parece que estamos dando un rodeo innecesario, la verdad. Es la pregunta fundamental del millón. Y la respuesta, en una palabra, es eficiencia. Eficiencia operativa. Vale, Un modelo grande, como nuestro profesor Nemotron, es brillante, ¿de acuerdo? Pero computacionalmente es obeso. obeso, me gusta la palabra. Es que lo es. Consume una cantidad masiva de recursos, de energía y de memoria simplemente para generar una sola palabra. Claro, Si intentamos usar ese modelo gigantesco de forma constante para las tareas cotidianas en un equipo local, el sistema colapsaría. O en el mejor de los casos sería desesperantemente lento. te puedes ir a tomar un café entre pregunta y pregunta. Tal cual. Sin embargo, si usamos ese modelo grande una sola vez Solo una vez. para generar ejemplos perfectos de razonamiento Ah, vale, vale. y luego destilamos ese estilo, esa forma de pensar en el modelo pequeño, la ecuación cambia por completo. Porque obtenemos un alumno que imita esa calidad de razonamiento, pero manteniendo su arquitectura súper ligera. Exactamente. Conseguimos respuestas profundas a una velocidad vertiginosa y consumiendo poquísima energía en nuestro día a día. Es una inversión inicial a cambio de un rendimiento sostenido espectacular. Vale, ahora entiendo el esquema perfectamente. Básicamente usamos al erudito para que escriba unos apuntes perfectos, súper detallados, Ujú. y luego el estudiante avispado se aprende la estructura de sus apuntes para poder aplicarla rapidísimo en los exámenes, sin tener que cargar con toda la enciclopedia en la mochila. Esa analogía es perfecta. Pero claro, para que el estudiante aprenda, necesitamos fabricar ese libro de texto primero, esos apuntes. Y el material nos lleva a una fase que llaman creación de datos sintéticos, que es donde se cocina todo esto. La pestaña de recetas o recipes en Ansloth Studio. Exacto. Porque olvidándonos un poco de los botones y los menús, lo que realmente se hace aquí es diseñar una cadena de montaje de información. Una tubería de datos, un pipeline. Todo empieza con unos cimientos sólidos. El usuario no parte de cero. Menos mal, porque inventarse 1000 preguntas con sus respuestas tiene tela. Ya te digo. El proceso parte de un conjunto de datos que ya existe, llamado Onsloth Alpaca Clean. Alpaca Clean. Sí, que es un estándar en la industria. Está alojado en la plataforma Hugging Face y contiene, pues, miles de ejemplos de instrucciones típicas de usuarios y sus correspondientes respuestas. El formato clásico de pregunta y respuesta de toda la vida. Eso es. Pero claro, el análisis nos advierte de un problema. Esas respuestas del Alpaca Clean son cortas, son directas, y nosotros precisamente queremos enseñar a argumentar. Claro, no nos sirven tal cual. Entonces, lo que nos explican es que se coge ese conjunto de datos en la interfaz visual y se toma una decisión bastante radical. Se elimina por completo la columna de las respuestas originales. Se borran. De cuajo. Así, sin más. Y en ese hueco que queda libre, conectan al modelo profesor para que él redacte las respuestas nuevas. Exactamente. Y para que esa conexión funcione y sea automática, el flujo de trabajo utiliza lo que se llaman plantillas Jinja. Jinja.
Que actúan como el tejido conectivo de todo este tinglado. A ver, explícanos un poco qué es esto de Jinja, porque suena a magia negra de programación. Que va, que va. Las plantillas Jinja son cruciales aquí, pero no son ninguna caja negra. Son simplemente un motor de plantillas de texto. ¿Vale? O sea, rellenar huecos. Exacto. Lo que hacen es tomar variables dinámicas de una base de datos. Por ejemplo, en nuestro caso, la pregunta original del usuario que sacamos del conjunto alpaca. Sí. Y la insertan dentro de una estructura de texto predefinida. Un prompt gigante que se envía automáticamente al modelo profesor. Ah, vale. O sea que el sistema no tiene que estar escribiendo manualmente las 1000 consultas una por una. Claro que no. Las genera programáticamente gracias a la plantilla. Profesor, para que rellene los huecos, hay un detalle técnico en las fuentes que me parece la clave de bóveda de todo este asunto. El modo pensamiento. Exacto. El Thinking Mode. No le piden simplemente al profesor que responda a la pregunta. Van a la configuración y le activan este parámetro específico. Y le dan muchísimo margen, sí. Sí, le dan un límite de más de 2000 tokens, que es un montón de texto, para que tenga espacio para explayarse a gusto. Es que ese modo pensamiento es el núcleo absoluto de la destilación. Al activarlo, estamos forzando al modelo profesor a que, por favor, no entregue la solución de forma inmediata. Le cortamos el atajo. Le obligas a generar lo que en el mundillo se conoce como una traza de razonamiento o reasoning trace. Que es como pensar en voz alta. Exacto. El modelo tiene que imprimir en texto todo su proceso deductivo. O sea, qué variables está considerando en el problema, qué posibles soluciones existen. ¿Por qué descarta una opción y se queda con otra? Eso es. Esa disección paso a paso es el verdadero conocimiento de oro puro que queremos que el modelo alumno absorba. Pero, a ver, un momento. Dime. Tengo que hacer un poco de abogado del diablo en este punto. Porque al leer las fuentes, esto me plantea una paradoja tremenda. A ver, ¿de se te ha ocurrido? Estamos usando una inteligencia artificial para que se invente el material de estudio que luego va a utilizar otra inteligencia artificial para aprender. Sí, datos sintéticos. ¿Pero no corremos el riesgo de crear una cámara de eco absoluta? O sea, si el modelo profesor alucina un dato o tiene una lógica defectuosa en algún tema concreto, el modelo alumno va a asimilar ese error como una verdad absoluta y lo va a replicar. No estamos retroalimentando los fallos del propio sistema y haciéndolos más grandes. A ver, es una objeción súper válida, ¿eh? De hecho, es un debate central ahora mismo en toda la investigación sobre datos sintéticos. Es que suena un poco a teléfonos cacharrado. Lo sé, pero hay que entender con muchísima precisión qué estamos extrayendo exactamente del modelo profesor, en este flujo en concreto. Vale. Fíjate que no le estamos pidiendo que invente hechos históricos ni que descubra nuevas leyes de la física partiendo de cero, ¿eh? Ya, le damos la pregunta a nosotros. Exacto. Estamos usando un conjunto de datos base, el Alpaca Clean, que ya contiene la premisa inicial real. Lo que le pedimos al modelo profesor no es que invente datos, Sino que, camino hacia una respuesta fundamentada. O sea, estamos destilando la estructura del pensamiento analítico, la sintaxis de la lógica. No estamos inventando verdades nuevas. Ah, vale. O sea, le estamos enseñando a justificar, no le estamos dando una enciclopedia nueva. Tal cual. Piénsalo así. Si tuviéramos que parar a expertos humanos para que redactaran a mano 1000 trazas de razonamiento súper detalladas, paso por paso. Madre mía, tardaríamos meses. Meses y costaría una fortuna. Pero el modelo grande lo hace en minutos, estructurando la lógica de una forma súper consistente. Visto así, la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Bien, pues una vez que el sistema termina de procesar todo esto en la pestaña de recetas, nos encontramos con 1000 ejemplos sintéticos perfectos. 1000 pares de instrucción y razonamiento. 1000 problemas donde se muestra la pregunta, todo el razonamiento interno entre unas etiquetas especiales de pensamiento y la conclusión final. Ya tenemos los apuntes listos. Tenemos los apuntes. Pero ahora viene el reto físico. ¿Cómo embutimos toda esta información gigantesca en el cerebro de un modelo de lenguaje que ya de por sí pesa gigabytes? Y todo esto utilizando únicamente la memoria de la tarjeta gráfica del ordenador de casa que decíamos que eran 16 gigas. Pues aquí es donde la ingeniería de software brilla con luz propia de verdad. Porque no explota la tarjeta. No explota gracias a una técnica de entrenamiento maravillosa llamada QLoRa. QLoRa. Con Q y luego
LoRa. Eso es. A ver, si tuviéramos que reescribir todos los pesos neuronales del modelo base, o sea, los miles de millones de parámetros matemáticos que lo componen, para enseñarle esto nuevo, Necesitaríamos el centro de datos de Islandia que decíamos al principio. exactamente. Necesitaríamos granjas enteras de servidores. Pero QLoRa evita esto por completo. ¿Cómo lo hace? Las fuentes lo explican muy bien. Sí, la parte LoRa, que son unas siglas en inglés para adaptación de bajo rango, Sí, consiste básicamente en congelar el cerebro original del modelo. No lo tocamos. se queda de solo lectura. Eso es. Y en su lugar le añadimos unas pequeñas matrices matemáticas externas. Oye, me encantó la analogía que hacían al explicar esto. Es como si en lugar de tener que reimprimir un libro entero en la imprenta para corregir un concepto o añadir un capítulo, Exacto. simplemente cogemos el libro original y le vamos pegando unas notas adhesivas en los márgenes con la información nueva. Es la mejor analogía posible. Las notas adhesivas son el LoRa. Pero espera, la letra Q de QLoRa añade otra capa más a este asunto, ¿verdad? Sí, añade la capa de la compresión extrema. Porque no solo estamos usando esas notas adhesivas para no estropear el libro original. Claro, la Q representa la cuantización. Siguiendo con tu analogía del libro, no solo usamos notas adhesivas para ahorrar papel y tinta, sino que además en esas notas escribimos utilizando una taquigrafía matemática ultracomprimida. Ah, vale. O sea, letra súper pequeñita. Matemáticamente hablando, sí. Reducimos la precisión numérica de la información. Pasamos de usar números grandísimos de coma flotante de 16 bits a formatos mucho más pequeños, como de 4 bits. Y eso reduce drásticamente el espacio que ocupan. Reduce muchísimo la memoria VRAM necesaria. Esta combinación de no tocar el modelo original y encima comprimir a lo bestia las actualizaciones es lo que permite que todo el proceso encaje mágicamente en esos 16 gigas de una gráfica doméstica. Es flipante. Y esto nos lleva directamente a la pestaña donde ocurre la magia, la pestaña Estudio, y a la configuración del entrenamiento en sí. Los famosos hiperparámetros. Sí, el documento detalla unos valores muy específicos que en la interfaz visual son botoncitos, pero que si no se explican, la verdad es que suenan a jerga incomprensible. Totalmente. Por ejemplo, configuran un parámetro que se llama LoRa alfa y le ponen un valor de 32. A ver, entendiendo que LoRa son esas notas adhesivas de aprendizaje que decíamos, ¿qué función cumple exactamente ese valor alfa de 32? Pues mira, el parámetro LoRa alfa actúa en términos prácticos como un control de volumen o un factor de escala para el conocimiento nuevo. Un control de volumen. Sí, a ver, si tú le pones un alfa muy bajito, el modelo le va a hacer muy poco caso a las notas adhesivas. Va a seguir comportándose mayoritariamente como lo hacía antes. Como si la nota estuviera escrita muy flojito y casi no la lee. Exacto. Pero al establecerlo en 32, que suele ser el doble del rango habitual que se configuran estas matrices matemáticas, Le estamos gritando, básicamente. le estamos diciendo al modelo que le dé una importancia súper significativa a este nuevo estilo de razonamiento. Ah, claro. Estamos forzando que la nueva estructura lógica tenga un peso dominante sobre sus respuestas impulsivas originales, para que no vaya directo al grano, que es su instinto. ¿Entendido? Y luego hay otro parámetro superclásico, la famosa tasa de aprendizaje, el learning rate, Sí, que lo configuran en 1 elevado a menos 4, el 1E4. Esto, si lo bajamos a tierra para visualizarlo, es básicamente la longitud de la zancada que da el modelo mientras busca la respuesta correcta en el entrenamiento, ¿no? tal cual, la longitud del paso. Durante el entrenamiento, el modelo hace predicciones y se equivoca. Se equivoca mucho al principio respecto a los ejemplos perfectos que le hemos dado. Lógico. Pues la tasa de aprendizaje define con qué agresividad corrige esos errores. Si das un paso demasiado grande, Tropieza. bueno, sobrecorrige. Se vuelve inestable y nunca consolida lo que aprende. Se pasa de frenada. Ya. ¿Y si el paso es muy pequeñito? Pues que el entrenamiento podría tardar semanas en converger porque va a pasito de tortuga. Claro. Entonces, el valor de 1E4 es un estándar. Es un valor muy sólido, comprobado ya, empíricamente, para métodos como este, como QLoRa. Es el punto dulce. Eso es, asegura que el modelo alumno asimile las trazas de razonamiento de forma estable y a un buen ritmo. ¿Vale? Y para rematar esta receta de configuración, establecen un tamaño de lote, el batch size, de 10, y configuran 100 pasos de entrenamiento.
que las matemáticas cuadran solas ahí. Claro, hacemos la cuenta matemática básica de primaria. 10 ejemplos por lote, multiplicados por 100 pasos, nos da exactamente los 1000 ejemplos sintéticos que habíamos generado en la receta al principio. Es decir, que el modelo se lee el libro de texto completo una sola vez. Es lo que en el mundillo se conoce como hacer una época. Una época entera, vale. Y mientras esto ocurre, lo bueno de la interfaz visual es que el usuario no está mirando una terminal con letras verdes pasando a toda velocidad. No. ¿Tienes una gráfica visual? Sí, el sistema te dibuja una curva de pérdida, el training loss, que según cuentan las fuentes, va cayendo en picado. Es que esa curva descendente es la confirmación visual de que la transferencia de conocimiento está funcionando. Que está aprendiendo, vamos. Claro. La pérdida representa la diferencia entre lo que el modelo predice y la respuesta perfecta de nuestro conjunto de datos. Ver cómo esa línea baja de forma constante te está indicando que el alumno está comprendiendo e interiorizando la estructura lógica. Se está convirtiendo en un pensador analítico delante de tus ojos. Exacto. Pero a ver, el hito más importante de todo este proceso, lo que de verdad cambia las reglas del juego, Sí. es el tiempo que tarda en dibujarse esa curva. Ay, es que esa es la cifra que deja a cualquiera sin palabras. En el hardware que utilizan para esta demostración de Unsloth Studio, todo esto dura 1 minuto. 60 segundos de reloj. ¿Me estás diciendo que tardas más en ir a la cocina a hacerte un café que en cambiarle el cerebro a una inteligencia artificial? Es que es literal. El impacto que tiene esta cifra, este minuto, en la forma en que trabajamos y desarrollamos tecnología es absolutamente colosal. Es que lo cambia todo. No es solo una cuestión de, somos muy impacientes y queremos las cosas ya. Es que si tardas 1 minuto en entrenar un modelo, el coste del error prácticamente desaparece de la ecuación. Totalmente. Tú puedes plantear una hipótesis, preparas los datos visualmente, entrenas en 1 minuto, pruebas y, oye, que sale mal, que alucina o lo que sea. Pues no pasa nada. Pues no pasa nada. Cambias 2 parámetros y lo vuelves a intentar 5 minutos después. Esta velocidad de iteración transforma por completo el ciclo de investigación. Has dado en la diana. La reducción del tiempo de iteración es el verdadero motor de cualquier innovación tecnológica. Piensa que cuando entrenar un modelo requería alquilar instancias en la nube que te costaban miles de dólares. Y esperar semanas para ver si funcionaba. Claro, el margen para la experimentación era nulo. Te la jugabas a una carta. Solo las grandes corporaciones con unos presupuestos ilimitados podían permitirse fracasar. Y tirar a la basura todo ese dinero y tiempo. Eso es. Al comprimir ese ciclo a 1 minuto en un entorno local, en tu casa, y gratuito, estamos permitiendo que desarrolladores independientes, estudiantes de universidad o pequeñas startups prueben 50 ideas diferentes en una sola tarde de domingo. Exactamente. La fricción para innovar se ha reducido literalmente a 0. Es flipante. Y bueno, toda esta fricción reducida culmina en el momento de la verdad en Unsloth Studio, la evaluación empírica. Porque, oye, la teoría matemática es impecable, nos ha quedado clarísimo. Sí, sobre el papel todo funciona. Pero hay que ver cómo se comporta el modelo en la práctica. En el proceso descrito, una vez finalizado ese minuto glorioso de entrenamiento, se van a la pestaña de chat. Sí, cargan a este nuevo alumno ya graduado. Y le lanzan una consulta de lógica. Es que el cambio de comportamiento ahí es el test definitivo del éxito de la destilación. ¿Qué hacía antes y qué hace ahora? Pues mira, antes del entrenamiento, si tú le hacías una pregunta compleja de varios pasos, al modelo base intentaba escupir la respuesta final casi de forma instintiva. Como un loro. Sí, y a menudo equivocándose estrepitosamente en la lógica. Pero tras aplicar nuestra receta de 1000 ejemplos, ¿Qué pasa? el comportamiento se transforma radicalmente. El modelo hace una pausa conceptual. Empieza a escupir texto con etiquetas de pensamiento, ¿no? Exacto, detalla explícitamente su tren de pensamiento, evalúa las premisas de la pregunta, descarta opciones que no tienen sentido, Razona. razona, y solo al final de esa larguísima cadena deductiva proporciona la respuesta correcta. Ha asimilado por completo la metodología del profesor. Es la cristalización de todo el esfuerzo. Y lo mejor de todo, y esto es clave, es que este nuevo modelo súper capaz que nos hemos fabricado no se queda secuestrado dentro del programa de Unsloth. No, tú eres dueño del archivo. Claro, el flujo de trabajo finaliza en la pestaña Export, explicando cómo se exporta al mundo real. Utilizan un estándar fantástico del código abierto llamado llama.cpp. LLAMA.cpp.
Sí. que sirve para empaquetar el modelo, manteniendo además esa cuantización, esa compresión de las notas adhesivas de la que hablábamos. O sea, te genera un archivo comprimido listo para usar. La exportación es, de hecho, lo que convierte un simple experimento de laboratorio en una herramienta de producción real. Claro. Al empaquetarlo, en ese formato, ese modelo ya es completamente autónomo. Es un archivito que puedes integrar en una aplicación propia. Lo puedes subir a un servidor interno de tu empresa para que lo usen tus empleados o simplemente compartirlo con la comunidad en Internet. Demuestra que el objetivo de estas herramientas visuales no es solo hacer, digamos, investigación académica aburrida, sino la creación de utilidades prácticas y aplicables en el mundo real, hechas por cualquiera. Desde casa. Es el empoderamiento absoluto del usuario frente a la famosa caja negra de las grandes tecnológicas. Herramientas visuales súper intuitivas combinadas con métodos de compresión matemáticos brillantes bajo el capó. Nos han puesto directamente a los mandos. Ya no somos pasajeros. Ya no somos pasajeros esperando a ver que IA decide lanzar la gran corporación de turno el mes que viene, pagando una suscripción. Ahora somos nosotros los ingenieros capaces de fabricar la herramienta exacta que necesitamos. Y gratis. En nuestra propia casa, a coste cero y en un tiempo récord. Y fíjate, eso, si nos paramos a pensar un segundo en las implicaciones a largo plazo de este empoderamiento, nos deja ante un escenario fascinante para cerrar. A ver, cuéntame. Hoy hemos analizado cómo un usuario enseñaba a un modelo a mejorar su lógica básica utilizando 1000 ejemplos genéricos de preguntas y respuestas. Sí, una prueba de concepto, digamos. Exacto, pero la verdadera explosión de valor llegará pronto con la hiperespecialización. Si una simple tarjeta gráfica comercial puede reconfigurar el razonamiento lógico de una IA en un minuto, imaginemos lo que ocurrirá cuando comunidades enteras empiecen a crear sus propias recetas de datos sintéticos. Ostras, claro. Imaginemos a colectivos de médicos afinando sus propios modelos locales con miles de diagnósticos diferenciales complejísimos. ¿O a bufetes de abogados? Totalmente, destilando IA para que argumente basándose en jurisprudencia local muy específica de su comunidad autónoma. ¿O ingenieros civiles creando asistentes expertos en normativas de construcción superáridas? Es que la democratización técnica de estas herramientas significa que el futuro de la inteligencia artificial igual no va a ser un único modelo gigante y omnisciente controlado por una corporación. Sino millones de pequeños modelos ultra especializados. Exacto, forjados por expertos de cada sector, desde los escritorios de sus propias casas. Me parece una reflexión final espectacular. Antes de despedirnos, hasta el próximo programa, os informamos de que las voces que oyes han sido generadas por la IA de Notebook LM y que dirigiendo al podcast se encuentra Julio Pablo Vázquez, un humano que te envía saludos. En caso de error, probablemente sean errores humanos. Nos escuchamos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por tu atención. Esto es BIM Praxis. Nos escuchamos en el próximo episodio.